Me llamo Camila. Soy fotógrafa y viajaba por Guanajuato documentando las calles coloniales. Una noche decidí hospedarme en una posada antigua, cerca de la Alhóndiga de Granaditas. El dueño, un anciano con manos temblorosas, me dio la llave de la habitación 3, advirtiendo: si escucha pasos en el pasillo, no abra la puerta. Al principio lo tomé como una superstición pintoresca, pero desde que crucé el umbral, noté algo extraño. Las paredes parecían palpitar levemente, como si respiraran conmigo. Esa madrugada, mientras editaba mis fotos, escuché el primer sonido. Pasos arrastrados frente a la puerta, muy lentos, seguidos de un suspiro profundo. Me acerqué al ojo de la cerradura y lo que vi me heló la sangre. Un rostro pálido, demasiado pegado a la puerta, con ojos hundidos que miraban directo al agujero. Retrocedí en silencio, y las paredes exhalaron un aire húmedo y rancio, como si la habitación suspirara conmigo. No pude dormir. Cada tanto, los pasos volvían a escucharse en el pasillo, pero cuando me armé de valor y abrí la puerta, solo vi el corredor vacío, iluminado por lámparas de aceite que parecían nunca apagarse. Decidí recorrer la posada al amanecer. Las escaleras de piedra estaban húmedas y en los muros había manchas oscuras que, de cerca, parecían huellas de manos. El aire olía a incienso viejo y tierra removida. Llegué a un salón grande, con mesas cubiertas por manteles roídos. Allí estaban sentados varios huéspedes. Al principio pensé que eran estatuas, pero cuando uno giró la cabeza hacia mí, entendí la verdad. Eran cuerpos conservados de alguna manera grotesca, con la piel seca pegada al hueso y los ojos vidriosos, como muñecos de cera mal hechos. Uno de ellos habló con una voz hueca: la posada es eterna, y aquí nadie se marcha. Retrocedí, pero al hacerlo vi que los muros tenían incrustadas manos y rostros que se movían bajo la cal, como si las paredes estuvieran vivas, atrapando a quienes alguna vez intentaron huir. Sentí entonces un roce en mi espalda. El anciano dueño estaba detrás de mí, sonriendo con dientes ennegrecidos. Ya la escucharon, ya la quieren. Las figuras de los huéspedes comenzaron a levantarse lentamente, arrastrando sus pies como cadáveres desobedientes, y comprendí que me estaban rodeando. Retrocedí hacia la escalera, pero los huéspedes se movían lento y certero, bloqueándome cada salida. Sus articulaciones crujían al doblarse, como huesos secos forzados a obedecer. El anciano avanzó al frente, extendiendo una llave vieja y oxidada. Cada huésped abre una puerta distinta. La suya ya está lista. No entendí hasta que giré hacia el pasillo. La puerta de mi habitación 3 estaba abierta de par en par, y del interior no salía la luz cálida de la noche anterior, sino una oscuridad viscosa que parecía gotear hacia el suelo. La empuñadura ardía cuando la tomé. Dentro, el cuarto ya no era el mismo. Las paredes se movían como costillas respirando, cubiertas de carne húmeda que latía al ritmo de un corazón invisible. El aire olía a formol y a carne quemada. Cuando quise retroceder, los huéspedes me empujaron adentro con sus manos frías. Grité, pero sus voces se superpusieron, murmurando en un eco: ya eres nuestra, ya eres nuestra. Del muro frente a mí emergió un rostro, el mío, pero marchito, con la piel pegada al cráneo y los labios cosidos con hilo negro. Abrió lentamente la boca, desgarrando las costuras, y dijo con mi voz: aquí nos quedamos para siempre. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies y me tragaba. La habitación me absorbía, me chupaba la piel, el aliento, mis propios recuerdos. Vi mi cuerpo pegado a la pared, fundiéndose con otros, mis manos convertidas en huellas dentro del yeso vivo.
La última imagen que conservo es la del anciano cerrando la puerta, susurrando: una huésped más para la posada. Ahora estoy aquí, en la pared, con los demás. Y cuando algún viajero curioso se atreve a entrar, lo observo desde la cala agrietada, esperando que se asome por la cerradura para devolverle la mirada que nunca olvidará. Me llamo Ernesto. Nací y crecí en Chihuahua, cerca de la Sierra Tarahumara. Durante años escuché las historias de los ancianos. Decían que en las noches de neblina unos perros gigantes rondaban los pueblos, pero que no eran animales comunes, eran algo más. No les di importancia hasta que me tocó viajar solo por la sierra para entregar mercancía. La carretera era un hilo estrecho entre montañas oscuras. La niebla se cerró de golpe, tan espesa que apenas veía el cofre de mi camioneta. Fue entonces que escuché el primer aullido. No era de lobo ni de coyote. Era más grave, más profundo, como si la montaña misma lo hubiera exhalado. Frené en seco cuando vi las siluetas. Eran perros, sí, pero demasiado grandes, del tamaño de un hombre, con pelaje enmarañado y ojos que brillaban como brasas. Uno de ellos se acercó a mis faros, y lo grotesco fue notar que tenía una mandíbula demasiado larga, llena de dientes humanos podridos, y su piel estaba parchada, como cosida de pedazos distintos. No ladraban, solo respiraban fuerte, dejando que el vapor de la neblina saliera de sus hocicos como humo. Y entonces entendí que me estaban rodeando. No sé cómo tuve el valor de seguir conduciendo, pero avancé despacio, con los faros apenas cortando la niebla. Los perros corrían a los lados de la camioneta, sus siluetas enormes apareciendo y desapareciendo entre los árboles. No ladraban, no gruñían, solo emitían una respiración ronca que parecía entrarme directo al pecho. En un descuido, uno se cruzó frente a mí. Frené con un chirrido y el animal se quedó inmóvil en la carretera, mirándome con ojos encendidos. Abrí apenas la ventana, temblando, y escuché algo imposible. Un murmullo en castellano, gutural, que salía de su hocico. Baja, Ernesto. El sudor frío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía mi nombre? Los demás se acercaron poco a poco, y noté detalles aún más grotescos. Algunos tenían manos, humanas en lugar de patas delanteras, con dedos huesudos que arrastraban contra el asfalto. Otros tenían orejas arrancadas y cosidas en sitios equivocados. Uno llevaba un ojo humano incrustado en el hocico, que me miraba con un parpadeo lento. El aire olía a sangre rancia y tierra húmeda. Intenté retroceder, pero el motor no respondía. Entonces los perros comenzaron a rascar la camioneta con esas manos deformes, dejando marcas profundas en la lámina, como si estuvieran desarmando mi vehículo. Uno se subió al cofre y me observó de cerca. Tenía la lengua larga, grisácea, que se movía como un gusano sobre el vidrio, y con un chillido que no era ladrido ni voz humana, repitió: «Baja con nosotros». No recuerdo si fue la presión en el pecho o la hipnosis de esas miradas ardientes, pero finalmente abrí la puerta. El frío de la sierra me golpeó en la cara y el silencio era tan pesado que hasta el crujir de la grava bajo mis botas sonaba como un grito. Los perros se apartaron dejándome un pasillo entre ellos. Caminaban erguidos, casi como hombres, y su respiración colectiva formaba una nube densa de vapor alrededor. Me guiaban hacia el bosque. El que iba adelante volteó de pronto, y lo vi bien bajo la luz mortecina de la luna. No era un perro completo. Su piel estaba cosida con cuero humano, las costuras burdas sujetas con alambre oxidado. El hocico, abierto de más, mostraba dientes de distintas mandíbulas, como si se los hubieran insertado a la fuerza. Cuando llegamos a un claro, lo comprendí.
El suelo estaba lleno de huesos y restos de ropa, botas, chamarras, incluso una gorra como las de los campesinos de la región. Entre las piedras había huellas, pero no eran de animal ni de humano. Eran una mezcla de ambas, dedos largos con garras incrustadas. Uno de los perros se me acercó por detrás y me susurró, con un aliento a carne podrida: siempre necesitamos más. Sentí un dolor agudo en las piernas. Garras me sujetaban, como si quisieran arrancar mi piel. Caí de rodillas y vi como uno de ellos se inclinaba sobre mí. Abrió la boca y dentro no había lengua ni garganta, sino un túnel de carne palpitante que me absorbía con un ruido húmedo. Mi grito se ahogó en la niebla. Sentí que me despojaban de pedazos. Un ojo, un trozo de piel, parte de mi voz. Todo lo iban repartiendo entre ellos, cosiéndolo en sus cuerpos deformes. Y en el último instante, mientras me deshacía en dolor, entendí lo que eran. No eran perros ni hombres, sino un rebaño de restos, una jauría de carne armada con todos los que alguna vez se perdieron en la sierra. Ahora yo corro con ellos. Mi mandíbula está en otro hocico. Mis ojos brillan en la frente de una bestia más grande que yo. Y cuando la niebla desciende sobre Chihuahua, aúllo junto a ellos, buscando al siguiente viajero que se atreva a detenerse. Buenas noches, soy Julián. Soy estudiante en la UNAM y rento un pequeño departamento en la zona de Tlatelolco. El edificio es viejo, con paredes agrietadas, pero lo conseguí barato. La primera noche noté algo extraño en el baño. El espejo estaba cubierto de manchas oscuras que parecían expandirse como moho. Decidí limpiarlo, pero al pasar el trapo vi que no era suciedad. Eran como sombras atrapadas bajo el vidrio, moviéndose lentamente, como si nadaran en una capa de mercurio. Esa misma noche tuve una pesadilla. Me vi a mí mismo frente al espejo, pero mi reflejo no me imitaba. Sonreía cuando yo no lo hacía. Me señaló con un dedo huesudo y sus labios murmuraron algo que aún escucho: eres mío. Al despertar, el espejo estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado tras el vidrio. Los días siguientes, el espejo se volvió imposible de ignorar. Cada vez que pasaba frente a él, mi reflejo parecía demorarse unas fracciones de segundo en imitarme. A veces, ni siquiera lo hacía. Una tarde, al cepillarme los dientes, lo vi sonreír mientras yo mantenía el rostro serio. Lo grotesco fue que esa sonrisa no parecía mía. Los labios se estiraban demasiado, hasta rasgar las comisuras, y los dientes estaban ennegrecidos, largos, como si pertenecieran a otra boca. Toqué el vidrio, temblando. Estaba frío, húmedo, como piel recién lavada. Mi reflejo imitó el gesto, pero sus dedos eran huesudos, con uñas amarillentas que raspaban desde dentro, dejando marcas visibles en el cristal. Esa noche soñé de nuevo, pero ya no era un sueño. Me vi caminando por la colonia, entre los edificios de Tlatelolco, pero desde otra perspectiva, como si lo observara todo con ojos que no eran míos. Me vi entrar a mi propio departamento, me vi acercarme a mi cama y me vi mirándome dormir. Cuando desperté, había huellas de manos mojadas en las paredes, desde el baño hasta mi cuarto. Y lo peor, el espejo ya no mostraba solo mi reflejo, sino una versión de mí mismo que respiraba dentro del vidrio, con la piel descamada, los ojos vidriosos y la boca abierta, como un cadáver hinchado. Déjame salir, susurró con mi voz, aunque mis labios permanecieron cerrados. No recuerdo el momento exacto en que dejó de ser mi reflejo. Solo sé que una noche, mientras me observaba en el baño, el otro yo levantó la mano antes que yo. Ya no me imitaba. Me dirigía como un titiritero invisible. Golpeé el vidrio con el puño,
pero lo que escuché no fue un crujido de cristal, sino un sonido húmedo, carnoso, como al romperse un costal lleno de agua podrida. Mi reflejo abrió la boca y vomitó un líquido negro que se acumuló dentro del espejo, hasta cubrirlo todo. De pronto, mi reflejo emergió del vidrio. Su cuerpo estaba empapado, como si hubiese estado sumergido años bajo agua estancada. Tenía mis facciones, pero arruinadas. La piel se despegaba a jirones, los ojos se movían en direcciones distintas, y sus dientes eran demasiado largos, como un animal. Se acercó a mí. Yo retrocedí hasta chocar contra la pared del pasillo. Ahora me toca a mí, dijo, con mi voz, pero arrastrando las sílabas como si la garganta estuviera llena de lodo. Sentí un tirón en el pecho. Mi cuerpo se debilitaba, como si me arrancaran algo esencial. Cuando caí al suelo, lo vi salir del baño y caminar hacia la puerta principal. Caminaba con mi rostro, con mi ropa, con mi vida. Yo, en cambio, quedé atrapado en el espejo. Desde este lado todo es viscoso, distorsionado, como si respirara dentro de agua podrida. Ahora soy yo quien golpea el cristal con los nudillos sangrantes, imitando los gestos que él hace en el mundo real. La diferencia es que nadie puede oírme. Y cuando alguien nuevo ocupe este departamento, mi reflejo los mirará, sonreirá y abrirá un poco más el vidrio para que yo tenga compañía aquí dentro. Me llamo Fernanda. Hace unos meses me mudé a una vieja casona en el centro de Guanajuato. Tenía techos altos, muros gruesos y ese aire colonial que tanto me fascinaba. Lo que no sabía era que en el patio trasero había un aljibe antiguo, cubierto con una tapa de hierro oxidado. Los vecinos me habían advertido que no lo abriera, que desde hace generaciones nadie lo usaba, porque no guardaba agua limpia, sino memorias podridas. Pensé que eran supersticiones de barrio. La primera noche escuché el murmullo, un susurro bajo, apenas audible, que parecía venir del patio. Creí que era el viento, hasta que distinguí una voz infantil. ¿Juegas conmigo? Me asomé por la ventana y vi la tapa del aljibe vibrar suavemente, como si algo golpeara desde abajo. El corazón me martillaba, pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé una linterna y salí al patio. El aire estaba helado, y al poner la mano sobre el metal sentí humedad y un pulso, como si debajo hubiera un corazón latiendo en el agua. Tengo frío, susurró la voz. Baja conmigo. Retrocedí de golpe. Nadie podía estar ahí abajo. El aljibe llevaba cerrado décadas. Sin embargo, juraría que unas pequeñas uñas arañaron el metal desde dentro, dejando un chirrido que se me incrustó en los dientes. Aquella noche no dormí, porque en el silencio absoluto de la casona seguí escuchando el agua gorgoteando, como si algo se moviera en sus profundidades, esperando que yo destapara la entrada. No aguanté la presión. 2 noches seguidas con esa voz infantil susurrando, llamándome, repitiendo mi nombre con un tono dulce y a la vez hambriento. El tercer día decidí abrir el aljibe. Con esfuerzo quité la tapa de hierro. El olor que salió me revolvió el estómago. No era agua fresca, sino humedad rancia mezclada con podredumbre. Alumbré con la linterna y vi la superficie negra, quieta como un espejo muerto. Entonces, en medio de ese agua espesa, apareció un rostro, el de una niña, pero no era un reflejo. Sus ojos eran 2 huecos oscuros que se abrían lentamente, como si despertara bajo el agua. Su boca se movía, dejando escapar burbujas podridas que subían hasta romperse en la superficie. «Juega conmigo», murmuró, y el eco salió de las paredes del aljibe, como si la piedra hablara con voz infantil. Me quedé paralizada, y entonces vi algo grotesco. Alrededor del rostro flotaban,
fragmentos que parecían muñecas descompuestas. Pero al mirarlos mejor, noté que eran brazos pequeños, dedos hinchados, mechones de cabello que se enredaban en la humedad. No sé cuánto tiempo estuve mirando. Solo recuerdo que la niña sacó una mano del agua. No debería ser posible, pero lo hizo. Una mano blanca, hinchada, con uñas azuladas que goteaban lodo. La extendió hacia mí, temblando, como pidiéndome que la tomara. Salí corriendo, pero dejé el aljibe abierto. Esa noche, los sonidos no se limitaron al patio. Desde la sala escuché el goteo constante, como si alguien empapado recorriera la casa. Y cuando vi de reojo el espejo del pasillo, distinguí un cuerpo infantil empapado, con la piel agrietada, de pie detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie, solo charcos que no deberían existir. No recuerdo en qué momento dejé de resistirme. Tal vez fue la falta de sueño, o tal vez el goteo interminable que me seguía a cada habitación. La niña ya no se ocultaba en el agua. Se movía por mi casa como si siempre le hubiera pertenecido. A veces la veía sentada en una silla, con la cabeza ladeada, dejando caer un hilo de agua por la boca abierta. Otras arrastraba los pies mojados por el pasillo, dejando marcas oscuras que nunca se secaban. Pero lo peor eran sus juegos. Una noche desperté ahogándome. Tenía la cama empapada y mi boca llena de agua salada que no paraba de brotar de ninguna parte. Escuché su voz pegada a mi oído. No me dejes sola. La encontré otra vez en el patio, al borde del aljibe abierto. Sonreía, mostrando dientes quebrados, y su rostro, bajo la linterna, ya no parecía de una niña. Era hinchado, con la piel desprendiéndose en jirones, y ojos sin párpados que me miraban como un pez muerto. «Baja conmigo», dijo, extendiendo de nuevo la mano. No sé si fue miedo, resignación o una fuerza ajena a mí, pero me incliné hacia el aljibe. El aire olía a hierro y humedad podrida. La piedra estaba fría bajo mis manos, y sentí como algo invisible me empujaba. El agua me tragó sin resistencia. Era espesa, lodosa, llena de cabellos que se enredaban en mi cuello y brazos. Grité, pero el líquido entró en mis pulmones como si hubiera estado esperando ese momento. En el fondo, vi cosas que no debí ver. Decenas de cuerpos pequeños, flotando, algunos enteros, otros fragmentados, todos con la boca abierta en un mismo susurro, y en medio de ellos, la niña, sonriendo con los ojos vacíos. «Ya no estoy sola», dijo. «Ahora soy parte del aljibe. Puedo ver mi casa desde abajo. Puedo escuchar a los nuevos inquilinos, que se acercan sin saber lo que duerme bajo el patio. Y cada vez que alguien pasa cerca, golpeo las paredes húmedas, esperando. Porque yo también quiero jugar». Soy Mateo, tengo 27 años y crecí en San Juan de los Lagos, un lugar lleno de fe y milagros. Toda mi vida escuché hablar de la catedral, de sus peregrinos, de la devoción. Pero también existía una historia que los viejos nunca terminaban de contar, la de la campana prohibida, una campana que jamás debía sonar. Decían que estaba colgada en lo alto de la torre norte, cubierta de óxido y polvo, olvidada por todos. Según los rumores, esa campana fue fundida con el metal de los grilletes de criminales, ejecutados en la época colonial, y que su sonido atraía a los muertos. Nunca le di importancia, hasta aquella noche. Estaba borracho con mis amigos Rubén y Lalo, deambulando cerca de la plaza principal. No sé a quién se le ocurrió la estupidez, pero terminamos trepando hasta la torre. Queríamos tocarla, solo para demostrar que no había maldición alguna. La campana estaba ahí, enorme, cubierta de telarañas y con un hedor a óxido y humedad. Cuando puse la mano sobre el bronce,
Sentí que latía, como si dentro hubiera un corazón apagado. «¡Hazlo sonar, Mateo!», gritó Lalo entre risas. Y lo hice. El tañido fue grave, profundo, como un rugido metálico que me perforó los huesos. Retumbó en todo San Juan de los Lagos. El aire se volvió pesado, como si el sonido aplastara la ciudad entera. En ese instante, vimos algo imposible. Sombras al pie de la catedral, arrastrándose fuera del suelo, como si despertaran de tumbas invisibles. Rubén vomitó del miedo. Lalo palideció. Yo me quedé hipnotizado, porque entre esas sombras había rostros conocidos. Mi abuela muerta, mi tío desaparecido, vecinos que llevaban años bajo tierra, todos mirándome, todos atraídos por mí. Fue entonces que comprendí que no debía haber tocado esa campana y que lo que había despertado ya no volvería a dormir. Desde aquella noche no volví a escuchar silencio. El eco de la campana seguía resonando en mis oídos. Un tañido grave que se repetía cada pocos segundos, como un corazón ajeno latiendo dentro de mi cráneo. Mis amigos lo sintieron también. Rubén fue el primero en quebrarse. Pasaba las madrugadas despierto, con las manos en los oídos, gritando que los muertos lo llamaban por su nombre. Una madrugada lo encontré frente al panteón municipal, con las uñas sangrando de tanto arañar la reja. Decía que su madre, muerta hacía 10 años, lo esperaba adentro. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no fuera él. Lalo empezó a pudrirse en vida. No había otra forma de describirlo. Su piel tomó un tono gris y un hedor insoportable lo seguía a todas partes. Juraba que veía gusanos en su reflejo, que su cuerpo era solo una extensión de la campana oxidada. Una tarde lo vi en la plaza, de rodillas, metiendo tierra en su boca como si fuera pan bendito. Yo trataba de mantenerme cuerdo, pero el sonido no cesaba. Cada campanada me recordaba los rostros que vi levantarse del suelo. Mi abuela, mi tío, vecinos muertos. Y cada vez que cerraba los ojos, los veía más cerca, sus bocas abiertas en un grito mudo, sus ojos secos hundidos en cavernas de carne. Una noche, el eco me condujo de nuevo a la torre. El aire olía a moho y hueso molido. La campana seguía colgada, inmensa, cubierta de herrumbre. Y lo grotesco fue que no estaba quieta. Se balanceaba suavemente por sí sola, como si algo invisible la meciera. Al acercarme, descubrí que la superficie del bronce estaba cubierta de huellas. Manos pequeñas, manos huesudas, marcas de uñas incrustadas en el metal. Entonces comprendí lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los muertos no solo escucharon la campana, respondieron a ella. No pude resistirlo más. El eco me arrastraba, cada campanada vibrando en mis huesos como si fuera mi verdadero pulso. Mis amigos estaban perdidos. Rubén ya no aparecía en ningún lado, salvo en los susurros de los difuntos que me rondaban. Y Lalo, un cascarón en descomposición, dejó de respirar una noche, pero aún así lo vi caminar entre las sombras de la catedral, como un devoto resucitado. Yo sabía que era mi turno. Subí las escaleras de la torre, el aire impregnado de ceniza, como si alguien hubiera quemado cuerpos invisibles allí. La campana me esperaba, balanceándose en un vaivén lento. Su metal estaba más oscuro que nunca, cubierto de manchas que parecían burbujear, como piel quemada. Cuando me acerqué, vi que rostros deformados se formaban en el bronce. Mejillas hundidas, bocas abiertas, ojos en blanco, y todos me miraban, todos murmuraban mi nombre. Mateo, Mateo. El hedor era insoportable, mezcla de herrumbre y carne podrida. Pero lo grotesco fue cuando extendí la mano y el metal se sintió blando, caliente como tejido vivo.
La campana palpitaba, sin pensarlo. La golpeé. El tañido estalló en mi cráneo como un relámpago. Pero esta vez no solo lo escuché, lo vi. Vi cómo las calles de San Juan de los Lagos se abrían en grietas negras, de donde emergían figuras encorvadas, famélicas, con piel desgarrada y huesos expuestos. Algunos llevaban aún la soga del ahorcado en el cuello, otros tenían los ojos cosidos, otros se arrastraban sin piernas. La multitud de muertos se arrodilló mirando hacia la torre, mirándome a mí. El eco me partió la garganta y grité, pero mi voz salió metálica, como si ya no fuera voz humana. Sentí que mi cuerpo se secaba, que mi piel se pegaba a mis huesos, que mis uñas se ennegrecían. Me estaba convirtiendo en uno de ellos. Antes de perder la conciencia, comprendí la verdad. Yo era el nuevo campanero, condenado a tocar el llamado cada cierto tiempo, para que los muertos nunca olvidaran el camino de regreso. Y ahora, cada noche en que el aire se vuelve espeso en San Juan de los Lagos, alguien escucha la campana. No viene de la torre, porque nadie la toca. Viene de mi cráneo hueco, repitiendo el tañido que nunca cesará. Porque yo ya no soy Mateo, soy el eco que los trae de vuelta. Hola y muy cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el video, comenta qué fue lo que más te impactó. No olvides darle like y compartir. Si tienes una historia, relato o leyenda que quieras que le demos vida, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.